Buenas, vamos a comenzar el seminario de bases anatomopatológicas del diagnóstico por la imagen. Soy Miguel Ángel Calderón, coordinador de alumnos internos del Departamento de Radiología asociado al Hospital Clínico Virgen de la Risaca. Y nada, vamos a ver un par de cosillas que le pueden interesar a un estudiante de segundo o a una persona que se inicie en el mundo de la radiología para poder comprender verdaderamente de qué trata esta especialidad. Para empezar, vamos a ver qué es la anatomía patológica. Vamos a hacer un breve repaso sobre las técnicas de imagen principales, unos cuantos conceptos esenciales y ver un poco patologías frecuentes. En este caso, ¿qué es la anatomía patológica? Si vamos a RAE, buscamos una definición, hablaríamos del estudio macroscópico y microscópico de los distintos procesos y alteraciones morfológicas en la forma que causan o son consecuencia de una enfermedad. Dicho en otras palabras, aquellos cambios asociados a la patología. Por ejemplo, aquí vemos un pulmón que tiene una serie de nódulos, que veremos lo que es un nódulo, blanco y una caverna, un hueco, un agujero en el pulmón. ¿Por qué le debe interesar la anatomía patológica a un radiólogo? Pues vamos a ver que la formación de la imagen, el fundamento, va a depender de las bases físicas y de las estructuras corporales al final. Y si hay algo que va a cambiar esa estructura corporal, como por ejemplo esta caverna, lo voy a ver reflejado en la placa, por ejemplo. Entonces, entender la patología es entender la radiología. La radiología es una especialidad, una disciplina eminentemente clínica y por tanto vamos a tener que darle una explicación clínica. Como breve repaso de técnicas de imagen, recordar que hay técnicas que emplean radiaciones ionizantes, los rayos X, y que utilizamos sobre todo la radiografía y la tomografía computarizada, y radiaciones no ionizantes o ultrasonidos, como son la ecografía o la resonancia magnética. En cuanto a la placa, cabe destacar pues, la nomenclatura de las densidades radiológicas. La más densa de todas, el metal. La orgánica más densa, que eso puede interesar tal vez de cara un poco a un examen de cómo orientarlo. El calcio, porque lo tenemos en los huesos, las calcificaciones de las placas de ateroma. Después tenemos el agua en los órganos macizos como el corazón, el hígado, el bazo. Luego tenemos también la grasa, como podemos ver aquí, la grasa subcutánea. O luego tenemos el aire, ya sea fuera del individuo o en el interior de los pulmones. Así, cuando digamos que una estructura es muy blanca, hablaremos de radio opaco. Y cuando una estructura sea muy negra, hablaremos de radiolúcido. En cuanto al TC, como comentamos en la otra clase, vamos a trabajar con distintas ventanas. Vamos a ajustar esa infinidad de gama de grises a los colores que podemos ver nosotros. Trabajaremos con ventanas estrechas como en el cerebro, donde interesa distinguir, por ejemplo, la diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris, como podemos ver aquí, que son grises muy similares y por tanto necesito que se diferencien bien, o en ventanas muy amplias como la de hueso, que me va a permitir distinguir cortical, hueso trabecular, un poquito de la médula ósea, sin perder demasiado la calidad de las partes blandas. Cuando una estructura sea muy blanca, hablaremos de que es una estructura hiperdensa, y cuando sea una estructura muy negra, hablaremos de hipodensa. En cuanto a la resonancia, si el líquido es hipointenso y la grasa hiperintensa, como en esta imagen, hablaremos de un T1, una secuencia T1. Si es un líquido hiperintenso y una grasa hiperintensa, recordad, líquido H2O T2. Hablaríamos de una secuencia en T2, para que no se os olvide. Si hablamos de un líquido hiperintenso, pero que tiene la grasa hipointensa, negra, oscura, hablaremos de un T2, supresión grasa. Y si tiene el líquido hipointenso, la grasa hipointensa y el gadolinio, el contraste hiperintenso, como es el caso, líquido hipointenso T1, grasa hipointensa, supresión grasa, más gadolinio. En cuanto a la ecografía, 4 cosas. Verdaderamente saber qué cogenicidad tienen las lesiones. Pueden ser hipoecoicas o hipoecogénicas, pueden ser hiperecoicas o anecoicas. Si son anecoicas,
estarán llenas de líquido y dejarán un refuerzo acústico posterior, mientras que las hiperecoicas, dependiendo de su naturaleza, si son hueso o si son aire, dejarán una sombra acústica posterior y nos impedirán ver más allá de ellas. Una vez concluimos este sencillo y rápido repaso, vamos a ver unos cuantos conceptos esenciales, o como a mí me gusta llamarlo, la patología para radiólogos. Entonces vamos a empezar con la descripción básica de las lesiones. Primero cabe identificar su número, si es una o son varias, el tamaño, si se mide en milímetros o en centímetros, dónde se localizan anatómicamente, si son superficiales o profundas. La movilidad es tal vez un asunto que no concerna tanto a los radiólogos, pero nunca está de más hacerle una exploración física a un paciente. Si voy a hacer una ecografía tiroidea por una sospecha de un nódulo, puedo hacerle una exploración y comprobar que tiene un tiroides nodular, multinodular, un bocio. O si estamos hablando de un problema a nivel abdominal, podría hacer también una exploración abdominal, una palpación del abdomen, podría hacer también localizar la masa, podría intentar movilizarla, ver si está adherida a planos superficiales o profundos. Con esto quiero decir que tenemos la oportunidad porque vamos a tener a veces al paciente delante. No cuesta nada hacerle una exploración física en condiciones. O luego también es importante la forma de la lesión o el contorno o los márgenes, que pueden ser definidos, regulares o mal definidos e irregulares. Aquí pongo dos ejemplos comparados con la microscopía y con la macroscopía. Ya estamos viendo aquí en el brazo una lesión que incluye una masa heterogénea, como podemos ver aquí, con un componente graso, con un componente verrucoso que se correspondería con una epidermis, ¿no? O sea, estamos viendo la relación que es tal cual. Aquí vemos que en este caso se trata de un pilomatricoma. No interesa que vosotros sepáis lo que es un pilomatricoma, porque no lo habéis dado. Pero interesa que entendáis la correlación que se hace una vez que yo quito esto, que lo veo tal cual. O luego, por ejemplo, aquí, en este caso, un quiste hidatídico por una parasitación, pues yo estoy viendo aquí el hígado con un superquiste, una lesión muy grande, hipodensa, de varias densidades, pero que de contornos regulares, que cuando yo lo abro en quirófano, veo aquí el límite con el hígado, y estas lesiones más hipodensas que se corresponden con huevos en su interior. Aquí en la resonancia pues veríamos una lesión heterogénea que estamos viendo que tiene múltiples componentes, con una porción verrucosa que sobresale, por lo cual la radiología me permite definir cómo son las lesiones y la morfología de las lesiones me va a determinar cómo se ve la imagen radiológica. Comenzamos con lo que es el seminario en sí, con la etiopatogenia y morfología de la inflamación. ¿Qué es la inflamación? Pues es la respuesta de la vasculatura, que se encarga de proteger al cuerpo frente a un agente lesivo y ayudar a la reparación tisular. Hay una serie de signos clásicos de la inflamación, como es el tumor. La zona inflamada sobrecrece, pues por ejemplo cuando te pica un mosquito, hay un pequeño abón, un sobrecrecimiento, que se trata de un edema inflamatorio, que ahora veremos qué es el edema. El rubor, esa coloración rojiza, se debe al aumento de la permeabilidad vascular, como podemos ver aquí, y a una hiperemia transitoria. El dolor se debe a la hipersensibilización de las fibras eferentes, las fibras nerviosas, y el calor, pues exactamente igual que el rubor. Todo esto está mediado por la liberación de la histamina, que es el principal mediador inflamatorio. Y en cuanto a la morfología de la inflamación, que le puede interesar a un radiólogo, pues tenemos la inflamación aguda y la inflamación crónica, como podemos ver aquí. En la aguda hay un predominio de polimorfonucleares neutrófilos, puede haber formación de pus por su degranulación, o la inflamación crónica, donde suele haber más linfocitos y macrófagos. Los macrófagos tienen un papel muy importante porque se pueden formar granulomas. Visto de cerca, pues aquí tenemos el caso de una apendicitis. Podéis ver un apéndice, o vosotros no habéis dado ecografía todavía,
No vamos a entrar mucho en cuál es la anatomía normal del apéndice, un par de pinceladas nada más. Vemos que hay una zona central muy hipoecogénica, casi anecoica, que se correspondería con la zona de la mucosa y la luz del apéndice, como veremos a continuación. Una fina banda hiperecogénica blanca que se correspondería a la submucosa. Y deberíamos ver otra banda oscura que sería la muscular propia, como podemos ver aquí. Sin embargo, lo único que vemos es una zona hiperecogénica que es un edema de la grasa. La grasa, en este caso, al edematizarse se hincha, se pone turgente y aumenta de densidad, de forma que va a reflejar más ecos y la vamos a ver más blanca. Y también vemos estos pequeños triángulos más anecoicos que pueden ser líquido libre en la cavidad abdominal. Entonces, cuando nosotros cogemos el apéndice, vemos un apéndice inflamado, con un exudado fibrino purulento, con lesiones hemáticas, ¿no? Que parece que hay una extravasación de Matías, que al cortarlo vemos que la mucosa se encuentra en un estado de hiperplasia, hay lesiones hemorrágicas en todo el apéndice, ¿no? Y al cortarlo, lo que podemos observar es esto, es que en el interior, en la luz del apéndice, hay una serie de una colección, ¿no?, de un exudado. ¿Qué es un exudado? Es la extravasación de líquido, proteínas y células por aumento de la permeabilidad vascular. ¿Cómo se produce este aumento de la permeabilidad vascular? Las células dañadas liberan una serie de antígenos que el cuerpo es capaz de reconocer, los DAMPs, que solo se liberan cuando hay un daño tisular, y el endotelio se separa, las células endoteliales se contraen y aumenta esa permeabilidad vascular. En este caso vemos que tiene un aspecto hemático, que hay un montón de detritus celular, que la mucosa del apéndice está erosionada, ¿no? Vemos aquí un vasito que se correspondería a la submucosa, esta zona con grasa, y esto debería ser la muscular propia, la capa muscular propia. Sin embargo, vemos que hay en su interior vasos que no deberían estar, un gran infiltrado linfocitario, y esto que perfectamente podría ser la submucosa o una zona con mucho tejido conjuntivo, no es más que un acúmulo de fibrina con polimorfonucleares. La fibrina va a servir como autovías de que salen desde los vasos, se va a extravasar, y que me va a permitir que las células del sistema inmune alcancen ese foco de lesión. Como podemos ver aquí, esta especie de prolongación se correspondería a una parte de este exudado fibrino purulento que ayuda también a que la grasa se vea más hiperecogénica. O, por otro lado, podemos tener una inflamación crónica como la tuberculosis. Nosotros en el TAC vamos a ver esto, un punteado blanco hiperdenso, bilateral, de nódulos múltiples, innumerables, de escasos milímetros, que en una autopsia lo podríamos ver como estos nódulos también blancos, diseminados por todo el parénquima pulmonar, y que al hacer una biopsia encontramos estas masas a nivel de los alvéolos, que no son más que granulomas. Los granulomas son una formación de macrófagos que rodean una lesión que no han podido destruir. El cuerpo es sabio y lo que no puede destruir lo confina. De esta forma vamos a ver una serie de granulomas, ¿no? Aquí vamos a tener, si os fijáis, un montón de núcleos rodeando una lesión, un foco necrótico, que en este caso es una necrosis caseosa, por eso la vamos a ver blanca, como si fuera el queso Filadelfia. ¿Qué pasa con el queso Filadelfia? Que el paciente empezará a toser, porque eso se está descomponiendo, va a liberar con un poquito de sangre ese queso Filadelfia y en el pulmón quedará un agujero, que como el que hemos visto al principio, que es una caverna producida por la tuberculosis. En cuanto al edema que hemos comentado antes, no es otra cosa que el acúmulo de líquido en el espacio extracelular, es decir, en el intersticio y en las cavidades. En cuanto a los tipos de edema, ya hemos comentado el edema exudativo, ese edema inflamatorio, pero también existe un edema transudativo, de origen hemodinámico.
¿Cuándo va a ocurrir este edema transudativo? Pues cuando va a haber un aumento de la presión hidrostática, que se puede producir, por ejemplo, en casos de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca no es otra cosa que la incompetencia del corazón para poder dar un gasto cardíaco X. Cuando no puede dar ese gasto cardíaco por la causa que sea, la sangre se va a remansar en el territorio venoso. Como la sangre se está acumulando ahí, aumenta esa presión hidrostática, ¿no?, del líquido que ejerce sobre las paredes del vaso hacia afuera y el líquido se extravasa. Va a producir edemas de este tipo, edemas blandos que los puedo presionar. O luego, por ejemplo, vamos a tener en una insuficiencia renal disminución de la presión coloidosmótica. En una insuficiencia renal hay una excreción de proteínas. Esas proteínas estaban ayudando a retener el agua dentro de los vasos. Como ya no hay tantas, el agua sale al intersticio, similar al edema que vemos aquí también. Puede ser un edema obstructivo por una obstrucción linfática o por una extirpación, como ocurre en los pacientes con una mastectomía radical con extirpación quirúrgica de los ganglios, que tienen un edema de este tipo, o como ya hemos visto, el aumento de la permeabilidad vascular por una inflamación aguda. ¿Dónde nos interesa localizar edema? Por ejemplo, en el cerebro. Estamos viendo una secuencia en la que brilla el líquido, donde la sustancia blanca es oscura y la sustancia gris es más clara, por tanto esto es un T2. En esta secuencia T2 estamos viendo una masa que tiene efecto sobre la sustancia blanca y estamos viendo que aquí hay líquido, hay edema, porque se ve blanco y se está hiperintenso en T2. También el edema pulmonar. Sabemos que en el pulmón el tronco pulmonar se divide en arterias pulmonares y estas arterias pulmonares van a los distintos lóbulos de ambos pulmones. Así, un edema pulmonar lo voy a ver como una ingurgitación, un ligero aumento del calibre de la densidad de los cilios del pulmón, un aumento de la trama vascular, tanto a nivel, sobre todo a nivel cercano de las arterias, o voy a ver mayor trama vascular periférica donde antes no la veía, con una forma como de alas de mariposa o alas de murciélago, porque esa es la forma que tiene el hilio pulmonar. O puede haber un edema intersticial de la grasa, como aquí podemos ver una apendicitis, en este caso producida por un apendicolito, con gas en su interior, y vemos que en la grasa, que debería ser hipodensa en la tomografía, ha tomado de repente una consistencia más hiperdensa. O podemos encontrarlo como líquido libre en una cavidad. Aquí vemos, por ejemplo, ese triángulo que se ha comentado en la apendicitis, o en un caso de ascitis, que es un edema transudativo. Vemos aquí el hígado, vemos el riñón y entre ambos una sustancia anecoica que los está separando. En este caso eso es líquido. O luego tenemos, por ejemplo, calcificaciones. Estas calcificaciones no son más que el depósito extracelular de calcio. Os he puesto aquí una foto de unas calcificaciones cutáneas que pueden ocurrir en determinados síndromes, pero lo que nos interesan son tres tipos. Pero de estos tres nos van a interesar sobre todo dos. La calcificación distrófica, que ocurre cuando hay una proliferación celular y una posterior necrosis. Esa necrosis va a producir una acidosis, se van a liberar valencias ácidas y el calcio se va a depositar ahí. Va a ocurrir, por ejemplo, en tumores, va a ocurrir, por ejemplo, en tejidos atróficos, como va a ser la tela coroidea o los tendones en personas de avanzada edad, o las litiasis, que son el acúmulo de calcio en la vía de excreción renal o en la vesícula biliar, en la vía biliar. Luego tenemos también calcificaciones metastásicas menos frecuentes, que se dan en estados de hipercalcemia en los órganos que liberan valencias ácidas como el estómago, el pulmón o los riñones. ¿Dónde voy a ver estas calcificaciones? Como he comentado, en el sistema nervioso central, sobre todo en la tela coroidea de los ventrículos. Las calcificaciones de la glándula pineal son totalmente fisiológicas. Por la arenilla cerebral no son este tipo de calcificaciones. En la mama, en las mujeres que han tenido un periodo de lactancia o en tumores de mama que van a ir depositando calcio en los túbulos. Tejido conjuntivo, cartílagos y placas de ateroma por esa necrosis celular.
que con la edad va siendo mayor, se crean puntos de acidosis focal y se forman este tipo de calcificaciones. O en el sistema urinario y vías biliares, por ejemplo, esta litiasis coraliforme de ambos riñones. Para que veáis la histología, el calcio, en este caso, tenemos aquí una sección de pulmón, se ve como esta sustancia extracelular de aspecto rugoso, de un color morado tirando a marrón, que aquí, por ejemplo, podemos ver en la mama, en esta mamografía, una serie de calcificaciones lineales, ¿no?, que al hacer una biopsia se aprecia como este material morado tirando a marrón, que está situado en estos túbulos, en estos conductos que han sufrido una hiperplasia, un sobrecrecimiento celular y una posterior necrosis celular. Esto es lo que puede pasar, por ejemplo, en un tumor. Tenemos también una serie de lesiones básicas que vamos a poder describir en los estudios de imagen, aparte de las calcificaciones, aparte de las lesiones tipo edematosas, tipo inflamación, que van a ser el quiste, que es una cavidad tapizada por epitelio y de contenido líquido o semisólido. De esta forma, un quiste en el TAC, por ejemplo, se verá hipodenso, en la resonancia en T2 se verá hiperintenso. Un nódulo va a ser una masa sólida y dura compuesta por células del propio órgano en el que se encuentra o distintas, porque puede ser, por ejemplo, una metástasis. Como veis aquí, hay en una ecografía de tiroides un lóbulo completamente normal y en el otro una gran masa, ¿no?, que encontramos aquí, otra aquí, que son hipoecogénicas. O un pólipo, que es un crecimiento tisular rodeado de mucosa, por tanto lo vamos a encontrar muy frecuentemente en el tracto gastrointestinal, se pueden encontrar pólipos a nivel de la faringe, de la nasofaringe, y un eje fibrovascular. Como podemos ver aquí, en este estudio varitado del estómago, podemos ver una serie de estructuras que proyectan hacia la mucosa y que, como a continuación veremos, se trata de pólipos. Aquí tenemos un quiste, que es una cavidad con líquido, tapizada por un epitelio que, como podemos observar en este caso, es cúbico simple. No tiene más complicación. Un nódulo, como podéis ver, es una lesión dura, es una lesión sólida, no como el quiste, que se compone por células de diferente tipo, puede ser propias del órgano, puede ser un amartoma, que son los tejidos propios del órgano, maduros, pero desestructurados, o podemos tener un pólipo, que como podéis ver, tiene una mucosa, que en este caso es una mucosa similar a la mucosa intestinal, con un eje fibroso de tejido conjuntivo y vascular, con vasos que le van a aportar la irrigación. Además, vamos a decir dos cositas sobre las neoplasias, que son masas anormales de tejido que aparecen por una proliferación celular descontrolada. Vamos a distinguir neoplasias benignas, neoplasias malignas, tumores de distinto tipo, epiteliales, mesenquimales, mixtos o algunos tumores especiales. A mí me gusta poner esta imagen porque ayuda a identificar muy bien qué es una neoplasia. Aquí tenemos un epitelio escamoso, plano estratificado no queratinizado en el exocervis, de una paciente que se contagió por virus del papiloma, pero eso ahora no nos interesa ver la lesión que hay al lado. Es una lesión en la que nosotros vemos que en el epitelio hay una atipia, las células son redondas, son finas, son binucleadas, hay figuras de mitosis. No deberíamos ver mitosis aquí, la mitosis solo se debe ver en el estrato basal. Y lo más importante, hay vasos dentro del epitelio, ha roto la membrana basal y está infiltrando. Por tanto, esto es un tumor agresivo que infiltra. Y esas características las vamos a poder ver con las pruebas radiológicas. En cuanto a la nomenclatura de los tumores, vamos a tener tumores epiteliales, tumores mesenquimales y tumores mixtos. Lo más sencillo es el sufijo oma. Oma quiere decir benignidad, por tanto, un glandular, epitelial glandular, será un adenoma.
un epitelial escamoso, pues un papiloma. O de células transicionales, papiloma de células transicionales. Los mesenquimales tendrán unos prefijos que veremos después, y los tumores mixtos, como por ejemplo tumor mixto de glándulas salivales. En cuanto a los malignos, los epiteliales ahora ya no son papilomas, ahora son carcinomas. Por tanto, un glandular será adenocarcinoma, un escamoso será un carcinoma epidermoide o de células escamosas, o un carcinoma de células transicionales. En cuanto a los mesenquimales, ahora se llaman a llamar sarcomas. Ya no van a tener el sufijo oma, sino sarcoma. Y los mixtos podrán ser carcinosarcomas, porque combinen características de ambos, o tumores mixtos malignos. Aquí tenemos un resumen de los prefijos de los tumores mesenquimales. Por ejemplo, lipo quiere decir grasa, oma quiere decir benigno, por tanto un lipoma es un tumor benigno de la grasa. Todo el mundo sabe lo que es un lipoma. No todo el mundo sabe lo que es un osteosarcoma. Pero con esto ya sabemos que osteo es hueso, sarcoma, tumor maligno, por tanto un osteosarcoma será un tumor maligno del hueso. Una lesión muy frecuente y que vais a oír muchos son los hemangiomas hepáticos. Los hemangiomas, hemangio, tumor de vasos sanguíneos con mucha vascularización, tumor fibroso con vasos sanguíneos. Oma, terminación de tumor benigno, por tanto un hemangioma es una proliferación benigna de vasos sanguíneos. O luego tenemos tumores especiales, por ejemplo, que los melanocitos, la versión maligna es el melanoma, pero la benigna es el nebus melanocítico, le cambian nombre. O luego tenemos tumores como los ependimomas, que pueden ser malignos o benignos. Y con eso terminamos la porción de anatomía patológica en sí misma. Vamos a comentar un par de patologías relativamente frecuentes en radiodiagnóstico y después veremos unos casos clínicos. Por ejemplo, la neumonía en el tórax es muy frecuente. La neumonía se va a observar como esta lesión radioopaca porque va asociada a un edema, es una infección con edema. Ese edema va a afectar a los alveolos, que es donde va a estar el bichito, y por tanto me va a permitir dibujar el bronquio en una imagen que se llama broncograma aéreo. En un TAC, por ejemplo, voy a ver una zona más compacta, sólida, que le decimos consolidación, y una zona que parece eso, como si fuera una infiltración de algo, una infiltración inflamatoria, por tanto le vamos a decir infiltrado. Hay un signo clásico, que es el signo de la silueta, pero a mí no me gusta hablar de signos en radiología, porque no es una especialidad de signos, no es ver estampitas de la Virgen y saber que esta es la Virgen de Montserrat y esta es la Virgen de la Fuensanta, sino que va más allá. La radiología es una especialidad clínica y por tanto debemos explicar la formación de la imagen con clínica. Nosotros sabemos que lo que esté más cerca de la placa detectora en una radiografía se va a ver mejor. Por tanto, si el corazón se encuentra por delante de la lesión, voy a ver la silueta cardíaca estupendamente, como ocurre en este caso. Puedo dibujar perfectamente la silueta cardíaca derecha y lo puedo relacionar con la lateral con esta radiografía. Sin embargo, si la lesión, esa inflamación se encuentra por delante, como es este caso, no voy a ver la silueta cardíaca. Se va a emborronar. Luego también tenemos las cavernas pulmonares. Las cavernas pulmonares son estas lesiones, generalmente radioopacas, con contenido hidroaéreo, con un nivel hidroaéreo, ¿no? Porque tenemos aquí una densidad aire, una densidad agua, que en el TAC se traduce como eso, una lesión con aire, con contenido hipodenso, que yo no voy a poder diferenciar de una tuberculosis, un absceso o un tumor cavitado. Tendré que remitir a la anatomía patológica para ver qué es. Los radiólogos, cuando ya llevan 40 años trabajando, pues pueden orientar más o menos el diagnóstico tanto por la clínica, por ejemplo, estos ganglios que hay inflamados a nivel del mediastino, o otro tipo de signos como el realce con contraste, pero que a nosotros ahora mismo no nos interesa. Sé que hay determinadas cosas, por ejemplo, el grosor de la pared, el tipo de contenido que tiene esta cavidad, que me va a orientar a un diagnóstico u otro.
pero no puedo confirmarlo. Una apendicitis, como hemos visto antes, es muy frecuente. Aquí sí que podemos verla mejor. Tenemos un interior hipoecoico, casi anecoico, pero que no tiene refuerzo acústico posterior. Una fina línea que se correspondería con la mucosa. Una línea hiperecogénica que se corresponde con la submucosa. Y una fina línea negra alrededor que se corresponde con la muscular propia del apéndice. Luego tenemos ya la grasa. Tenemos grasa blanca, edematosa, muy blanca, como podéis ver. Tenemos triángulos que me están indicando que hay líquido libre. Y aquí podemos ver todavía más edema de la grasa. Y si lo midiéramos, si salieran los milímetros, veríamos que está engrosado. Es un apéndice engrosado, inflamado. Por tanto, es una apendicitis. También podemos ver litiasis renales y biliares, como por ejemplo aquí. Nosotros, una placa de abdomen, tenemos aquí la cadera, la pelvis, tenemos la columna, entonces sabemos que en el lado derecho debería estar el hígado, más o menos a esta altura, que en el lado izquierdo debería estar el estómago, que se corresponde con esta figura, con este gas, y que aquí tenemos ni más ni menos que la vesícula biliar. Pues hay una litiasis, hay varias de hecho, ahí. O luego, por ejemplo, esta fotografía, el Doppler color, permite en una ecografía ver la dirección de los flujos. Si se acerca hacia mí rojo, si se aleja es azul. Por tanto, cuando hay un flujo turbulento, el Doppler se va a rayar, no va a funcionar bien y voy a ver este centelleo que veo rojo, azul, verde, lo veo de todos los colores. Y que me va a ayudar a detectar, por ejemplo, una litiasis en la unión urétero-vesical. También tenemos la tendinopatía calcificada del supraespinoso, muy típico en las mujeres de mediana edad que se quejan de dolor por la noche, que tienen problemas para movilizar el brazo hacia arriba y hacia adelante, y que cuando le haces una placa ves esta lesión radio opaca, que en la ecografía, situándonos un poco, tendríamos el músculo deltoides, la grasa subcutánea y este tendón, que es el tendón del supraespinoso, con una lesión sobre la cabeza humeral, una lesión hiperecogénica con sombra acústica posterior que no me permite ver la cortical del hueso. Por tanto, yo sé que esto es calcio y con lo que hemos visto antes se trataría de una calcificación distrófica. Un depósito de hidroxiapatita cálcica. También puede haber desgarros musculares. Pues por ejemplo, la estructura normal de un tendón, como el del bíceps, es esta, hiperecogénica, tiene poca agua, pero cuando el tendón se rompe, hay una inflamación, hay daño celular que libera esos DAMPs que hemos comentado, hay inflamación y hay edema. El edema no es otra cosa que el agua y cuando se libera agua se ve negro. Por tanto, voy a ver aquí un límite del tendón, una porción negra y otra porción del tendón. O luego, por ejemplo, los ictus. Un ictus es un evento neurológico agudo, una focalidad neurológica. Al paciente se le paraliza media cara, deja de ver por un ojo, dice coche queriendo decir ventana y se da cuenta de que lo dice mal, pero no puede decir otra cosa. Pues en los ictus distinguimos dos tipos. El ictus isquémico, que se produce en el que se produce la obliteración de un vaso sanguíneo. Esa obliteración causa una isquemia, una necrosis celular, y como se ha producido una necrosis, va a haber inflamación y va a haber edema. ¿Y cómo se ve el edema en el TAC? Es agua, por tanto se va a ver hipodenso. Sin embargo, el infarto hemorrágico en él va a haber la ruptura de un vaso o la repermeabilización de un tejido que ya estaba muy deteriorado y va a sangrar. Cuando sangra, el hierro de la hemoglobina, el hierro, metal, al final, se acumula. Al acumularse el hierro, que es un metal de alto número atómico, el TAC lo va a detectar como algo hiperdenso. O luego tenemos quistes de coloide y nódulos tiroideos. Un quiste ya sabemos lo que es, por tanto, cuando veamos una lesión líquida, anecoica, con un refuerzo posterior, sabremos que este es el quiste. Y cuando veamos una lesión hipoecogénica o más bien isoecogénica respecto al parénquima de un aspecto sólido, pues hablaremos de nódulos. O un cáncer de mama. Ya hemos hablado de las neoplasias,
que, como digo yo, suelen tener un aspecto feo. Es decir, vemos un nódulo espiculado que infiltra, parece que infiltra, que rompe esas membranas basales, ¿no? Que se expande de márgenes infiltrativos, muy irregular, con calcificaciones asociadas, que pueden ser ese tipo de calcificación distrófica, y con otros hallazgos que ya veréis como la retracción del pezón. Entonces, una vez que hemos visto todo esto, pongámoslos en práctica, ¿no? Porque para eso nos sirve la anatomía patológica. Con un varón de 75 años, con dolor en hipocondrio derecho, vómitos de un día de evolución, un cuadro muy agudo, con una ictericia, el paciente está amarillo, y con un signo de Murphy positivo. Si bien a mí no me gustan los signos en radiología porque los veo un poco absurdo, intentar entender esta especialidad como las estampitas, sí que los signos clínicos ayudan mucho a orientar el diagnóstico. El signo de Murphy es dolor a la palpación del hipocondrio derecho, es decir, el punto donde se encuentra la vesícula biliar. Un paciente con dolor ahí, con ictericia y con vómitos, pues puede ser una colecistitis. Voy a confirmarlo. ¿Con qué? Con una ecografía. Porque no irradio al paciente, no le voy a hacer un TAC. En la ecografía puedo ver aquí el hígado y la vesícula biliar. La vesícula biliar va a tener una pared, fijaros aquí que parece que tiene dos paredes. Esto es edema intramural, es una inflamación de la pared de la vesícula. La inflamación está separando, está disecando las capas de la pared y se ve de color negro, de color gris, una lesión hipoecogénica. En ella podemos ver también no un contenido anecoico líquido como debería ser la bilis, sino barro biliar. Se denomina barro biliar a este aspecto hipoecogénico que toma el contenido de la vesícula y en la que podemos ver una lesión hiperecogénica que se correspondería con una piedra, con una litiasis biliar. Por tanto, estamos hablando de un cuadro agudo de colecistitis, una inflamación aguda de la vesícula biliar. Por otro lado, tenemos este otro caso de un varón de 35 años con fiebre alta y tos de una semana de evolución, con un esputo herrumbroso del color del cobre en casa. En la analítica, la PCR, proteína C reactiva, un marcador inflamatorio muy importante, y la procalcitonina, un marcador típico de las infecciones bacterianas, salen elevadas. Por tanto, lo que yo sospecho es una infección respiratoria de origen bacteriano. Por tanto, ¿qué ve bien el pulmón? Los rayos X, una radiografía. En esta radiografía podemos ver un infiltrado, una lesión radioopaca que me permite dibujar el bronquio con broncograma aéreo y que encima emborrona la silueta del corazón. Por tanto, esto está delante. Hablaríamos de una neumonía del lóbulo medio. Otro caso, por ejemplo, una mujer de 40 años con una masa palpable e indolora en la mama izquierda, sin signos asociados de una neoplasia, pero con antecedentes familiares de un cáncer de ovario que está asociado a cáncer de mama heredable. Por tanto, esto todavía no tendríais por qué saberlo, pero a este tipo de pacientes de alto riesgo es mejor hacerles una resonancia. Y yo, en cuanto veo esto como radiólogo, lo primero que hago es tranquilizar a la mujer y decir, usted no se preocupe. Porque no tratamos con imágenes, tratamos con personas, con pacientes. Y el paciente cuando viene al hospital no viene porque le da la gana, viene porque está mal, viene porque no se encuentra bien, porque está en un momento frágil. Entonces tenemos que ser, antes que médicos, humanos, personas, y entender eso y tratarlos con cariño. Yo cuando veo esto en una secuencia de resonancia T2, veo múltiples lesiones redondas de margen bien delimitado que brillan hiperintensas en T2 y que le puedo decir, esos son quistes mamarios. Y la mujer se va a su casa tranquila porque esto no hay ni que pincharlo. Luego, por ejemplo, este otro caso, un varón de 55 años que nada, va a hacerse un examen general y está estupendo. Sin embargo, el residente que acaba de entrar dice que tiene una masa enorme con una sospecha de un cáncer de hígado. Entonces, ¿qué hago? Si está estupendo, no tiene cambios en la analítica. Pues, bueno, le hicieron un TAC a este paciente en el que podemos ver una lesión. El residente tenía razón, bueno, veámoslo. Una lesión
hipodensa, estamos en tomografía, hipodensa, que con énfasis arterial a la administración de contraste iodado realza periféricamente, que en fase portal, porque el hígado estamos viendo que realza mucho, no ha terminado de reflexionarse, no ha terminado de realzar por completo, pero que en fase retardada o fase de excreción de contraste tiene la misma densidad que el hígado. Por tanto, estaríamos hablando de un tumor con muchos vasos, porque realza pronto, con tejido fibroso en su interior, con márgenes bien definidos, yo puedo dibujarlos así a punta de lápiz, márgenes bien definidos y que después no retiene contraste. Por tanto, hablamos de una proliferación benigna de vasos sanguíneos. Por tanto, recordando lo que hemos visto, sería un hemangioma hepático. Con esto terminamos este seminario. Lo básico es saber qué es la anatomía patológica, por qué te debe interesar como radiólogo, qué lesiones básicas puedo encontrarme en la práctica clínica, las más frecuentes, qué mecanismo sigue cada una de esas lesiones y qué signos puedo utilizar para entender la radiología. Pero recordad, signos clínicos, no signos radiológicos. Con esto concluimos este seminario. Muchas gracias por vuestra atención. Cualquier cosa que necesitéis tenéis mi correo. No dudéis en preguntarme. Un saludo.